Sale, 3, 2, 1. ¿Esa coca es de alguien? Mía, te regalo ahorita. Comparte, si no, ahorita y en este instante. Esta tiene, pero es más agua que nada. Desde hace muchos años hay un proceso continuo de ablandamiento de la enseñanza de la historia. A diferencia de los regímenes priistas que habían realizado una tarea intensa para controlar la historia y hacer una historia, llamémosla, sinflictiva, que es lo contrario de conflictiva, en la que se ablandaba los procesos revolucionarios, se le quitaba filo a la revolución de independencia, se disminuía las contradicciones con los Estados Unidos, se achicaban las figuras de Villa, de Zapata, se achicaba el conflicto de la reforma contra el clero, o sea, un proceso de manipulación de la historia para volverse los herederos de todo, de la independencia, de la revolución y de la reforma, órale. Vinculado a una formulación de la historia muy de efeméride, plaza pública, estatua, etcétera, y reforzada en el proceso educativo. A diferencia de eso, la aparición del panismo en el poder, al que la historia no le interesa y está más bien ligado a una versión nostálgico-conservadora de la historia de México, todavía se debilitó de otra manera la enseñanza de la historia. Se mantuvo las formalidades, las plazas, las placas de calle, las ceremonias cívicas, y empezó a reducirse el número de horas destinada a la educación de la historia en México. Estos dos fenómenos vinculados han provocado un mar de fondo interesante en el país. Por un lado, un montón de debates de recuperación de una historia popular ligada a las luchas sociales, y por otro, un renacimiento de una historia de divulgación muy conservadora, que se mueve en el mundo del libro básicamente, con gentes como Catón, como Martín Moreno, como el Zunzunegui, como una horda ahí de plumíferos de muy baja calidad como historiadores, pero con una visión muy conservadora. Villalpando diciendo la guerra de independencia fue un crimen porque murieron tantas, ¿no? A esos niveles de enloquecimiento. En contraparte y en contrapunto, el debate hacia una historia popular y una historia narrativa ha venido, crece. La historia es un terreno de batalla, es un campo ideológico de batalla. O construye identidades populares, o construye visiones nostálgico-conservadoras, o construye una ameba gigantesca que se chupa todo, y es una especie de charco donde nada existe y todo es simplemente vacío, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en ese sentido un momento interesante en México y que además tiene una fuerte carga política. Hay un cierto reflejo del pasado que contradice las teorías del poder, contradice la teoría de que la corrupción somos todos, de que los mexicanos son engachones, de que las grandes luchas sociales todas fueron traicionadas, de que todas las grandes aparatos ideológicos de un poder que está trabajando para permanecer eternamente en el poder, bien bajo su forma priista o panista.